Radio Superacció. Las voces que te acompañan. Ana María Surra, sí. Bienvenida aquí al espacio de Valls del Fòrum y a este coloquio, porque a mí siempre me gusta llamarlo porque no me atrevo a que sea una entrevista. Me han pasado de origen uruguayo o sí. Uruguaya, y eso del origen luego lo hablaremos, ¿no? Sí. Pertenece al partido de Esquerra Republicana de Cataluña, ha sido diputada en el Congreso y actualmente senadora. También entrenadora y árbitro de baloncesto. Sí. Bienvenida. Bueno, mucho gusto y gracias por la invitación, me parece genial, me encantan este tipo de actividades y bueno, y espero poder aportar algo en el trabajo que ustedes están haciendo, que por lo que supe es muy interesante. Bueno, nosotros al final, como ya sabes, dentro de este espacio y esta tertulia básicamente se intenta dar un poco de voz a temas que a lo mejor cuesta, ¿no?, que estén ahí en la actualidad, y sobre todo que se haga de manera que todo el mundo lo podamos entender, sí, pero sobre todo las personas un poco, dijésemos, con más interés en esos temas. Y como no podía ser de otra manera, hablaremos y lo voy a hacer así un poco con un interrogante de inmigración, ¿no? Sabes que se habla de orígenes, de el inmigrante, la inmigrante. Yo soy inmigrante y a mucha honra, porque para ser inmigrante hay que ser muy valiente. Hay que tratar de dejar todo lo que uno tiene y por diferentes motivos, por el motivo que sea, a aventurarse a una experiencia de vida y a una situación de vida que no sabemos lo que va a ser ni lo que va a pasar, y hay que ser muy valiente para hacer eso y salir para adelante, más valiente todavía, y el agruparse y estar unidos para reivindicar cosas todavía mejor. Entonces para mí es un honor ser inmigrante. Yo no puedo decir que soy representante de los inmigrantes porque sería demasiado. Yo creo que soy una más de toda esta gente que ha venido, que ha tenido, como yo decía, de una forma valiente, que es dejar todo lo conocido, sus familiares, sus amigos, sus cosas conocidas, y aventurarse a no saber lo qué, pero a tratar de llevar una vida mejor. Y creo que eso no cualquiera lo hace, y lo sabemos, por mucha gente nuestra amiga que se ha quedado. Y además bueno, el mantenerse, ¿no?, y salir a flote y unirse. Por eso para mí, digo, muy importante esto. ¿Y tú por qué lo hiciste? Yo lo hice por amor, mira tú, porque me nació mi nieto aquí. Yo fui primero que nada refugiada política, porque tuve que salir de mi país por problemas políticos, cuando la dictadura militar. Pasé por Chile, trabajé en Chile. En Chile yo me sentía en mi país porque era dentro de lo mío. Me pilló el golpe de estado de Pinochet y tuve que salir por donde pude. Ahí salí por embajada de Panamá. Panamá nos tenía tránsito pocos meses porque era un país muy pobre y no podía mantener mucha gente, pero nos salvó la vida. Y de ahí, por Naciones Unidas y Amnistía Internacional y todo eso, llegué a Europa, pero no quería, yo quería quedarme en América Latina por lo menos, porque uno cuando sale de su país quiere estar cerca para poder volver enseguida, ¿no? Contrariamente a lo que piensan mucha gente de la ultraderecha, que dicen que salimos para ir a ganar paguitas. Es mentira, uno sale porque está obligado, si no, no sale. Y cuando sale, se trata de estar lo más cerca posible para poder volver, algún día volver. Y bueno, y me tocó llegar a Europa como refugiada política y todo, y luego cuando la amnistía en Uruguay, que América Latina empezó a cambiar, volví a Uruguay y me pensaba quedar, pero claro, mi hijo, que había nacido en el extranjero, su padre había quedado ahí, bueno, iba y venía y qué sé yo, qué sé cuánto, terminó viviendo en Barcelona, y yo venía a verlos todo el tiempo, pero cuando me nació mi nieto dije, ¿por qué este niño no va a tener la posibilidad de abuelos? Porque mi hijo se había criado sin abuelos, y eso es una figura que es muy importante en la vida de las personas, y yo dije, yo me sacrifico, entre comillas, y me voy, me vine, hice mis maletas y me vine. Pero, entonces yo emigré por amor a mi nieto. Mira, pero tú emigras por amor a tu nieto. Sí. Pero actualmente tienes una representación importante. Pero eso fue todo de rebote. Yo soy del básquetbol. Todo lo mío va de rebote. Pero ¿cómo llegas ahí? Explícanos porque esto es interesante. Todo de rebote. De rebote estoy aquí porque en realidad
de rebote, bueno, quedó, mi hijo hizo familia, formó familia y se vino a vivir aquí, que yo conocía Barcelona de antes del 92. Para mí Barcelona era una ciudad puerto, yo pasaba de largo, seguía para el sur o iba a las islas, cuando estaba en Francia refugiada, ¿no? Tuve 10 años refugiada en Francia. Y claro, cuando me dijo vivo en Barcelona, digo, este está loco. Claro, yo conocía Barcelona de antes. Cuando vine a verlo por primera vez, fue en el 98, después del 92, y la ciudad había cambiado, pero así, 180 grados. Y entonces, uy, qué bonita la ciudad, que yo, bueno, y lo venía a ver todos los años. Pero yo me quedaba a vivir en Uruguay, ya había vuelto, ya me quedaba, hasta... Resultado, me nace mi nieto, pensé en esta situación familiar, que mi hijo se crió sin abuelos, los vivió a los 11 años, y ellos se perdió toda esa relación en la mejor edad para los niños de tener un abuelo. Dije, a este no le va a pasar lo mismo, yo me tengo que sacrificar, los 4 abuelos estábamos en países diferentes, digo, yo voy. Me vine, intenté sacar por la Embajada de España, por venir organizadamente, como dicen acá, y ¿cómo se dice? Para que las mafias no vengan. Bueno, yo hice todo en la Embajada de España, me sacaron un pastón de dinero y nunca pude tener los papeles, porque me faltaba el famoso contrato de trabajo. Entonces dije, me vine, porque al año de cuando mi nieto cumplió 1 año, yo quería que mi nieto no pasara ningún cumpleaños sin mí. Y entonces vine y me quedé, tuve 4 años y medio sin papeles, pasé todas las peripecias que pasan todos, tratando de que no me pararan por la calle, consiguiendo trabajos espantosos la única ventaja que yo hacía deporte, como te decía, era árbitro de básquetbol en mi país, que lo hice por ser mujer, después le explicaré cómo, y por lo menos tenía esa actividad que me daba un dinero, era un trabajo decente y me gustaba, ¿viste? Y con eso me fui ayudando, pero no me sacaba los papeles, así que tuve que buscar todas las peripecias para sacar mis papeles, y me demoró 4 años y medio poder ser legal. Pues actualmente, por desgracia, estamos en unos tiempos para conseguir bastante igual o peor. O sea, peor, que eso no es un buen síntoma. No. Yo sí que te quería preguntar, como ya has dicho antes, un poco nosotros trabajamos, la mayoría de los usuarios y las usuarias son de origen, porque muchas de ellas y muchos de ellos ya son de segunda y tercera generación, pero siguen... Que eso no puede existir. Yo soy catalana, pues ya vivo acá 18 años, tengo que ser catalana. Bueno, y eso los que nacen acá más todavía, o sea... Como tú sabes, eso... sí, pero no puede ser. No puede ser, eso es en la cabeza de algunos. Claro, no. En lo nuestro, no. Pero bueno, yo sí que te puedo decir que, y luego ellos hablarán, y ellas, eso sigue pasando, y sigue pasando independientemente. Yo siento el racismo hoy. Imagínate. Imagínate. Pero la pregunta venía de que a lo mejor muchos de ellos y ellas no saben que Latinoamérica fue un gran acogedor de gente desde Europa. Tú esto lo has vivido y has vivido como las dos partes. Hemos aprendido, hay diferencias, tenemos poca memoria, aparte de la ultraderecha, que aparte de poca memoria... No es poca memoria, son mentirosos. Mentirosos y xenófobos. Pero yo siempre digo que a mí la ultraderecha da miedo hasta cierto punto porque se les ve venir, ¿no? Pero luego hay un discurso racista, xenófobo y excluyente que es un poco por el olvido. Y ahí quería llegar... Y ¿sabes qué más? Hubo una ideología política que dominó mucho en Europa, que es el eurocentrismo. Lo que es Europa son los mejores, los más grandes que hay, los bárbaros. Son los más inteligentes, lo más lindo, todo. Y no es así. Y ellos se lo creen, y se lo creen todo, lo de derecha, lo de izquierda y lo del medio. Correcto, por eso digo que... Entonces ahí, viste, es muy difícil que se saque de la cabeza de la gente eso, porque en el fondo yo misma, soy senadora, pero dice, bueno, Ana va a hablar de inmigración. ¿Por qué? Si yo puedo hablar de trabajo, yo puedo hablar de educación, yo puedo hablar de todo, si yo sé, a veces más, porque yo tuve la suerte de nacer y de criarme en una república, una de las mejores repúblicas que hubo en América Latina, que tenía la educación gratuita, laica y obligatoria. Esos ejemplos que yo viví y que me educaron a mí, acá no existen y la gente lo sabe. Yo a veces cuando veo que luchan por la república, digo, ¿y qué república lucharán? Porque yo sé lo que es una república, yo lo viví en una de ellas. La gente acá que lucha por eso, ¿sabe realmente hasta dónde es una república? ¿Qué es una república? Con un banco república, con un banco de seguros, con un banco hipotecario para administrar la vivienda y todo eso, ¿eso saben o no saben? Entonces yo como inmigrante capaz que sé un poquito más. Me atrevería a decir que no, pero un poco en la línea que te preguntaba, claro, ¿qué tendríamos que hacer para
no tener, ¿no? Yo creo que para no tener que incluir, porque al final es eso, ¿no? O sea, al final algunos dicen que es demagogia y tal, ¿no? Pero como que... Y vosotros habéis tenido un presidente que hablaba mucho de eso. Era ¿no? compañero mío de lucha guerrillera. Y hablaba de eso, de qué te pertenece. O sea, un trozo de tierra no te puede pertenecer. O sea, estás ahí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Porque al final es verdad que, te vuelvo a repetir, segundas, terceras generaciones no están arraigadas, y lo hemos visto desgraciadamente pues, y tampoco en el país, porque los países de orígenes, yo con 13 años que me fui, cuando volví era otro Uruguay, no era el que yo había dejado, claro, ni el que yo idealizaba que era. ¿Y cómo lo hacemos? En 13 años, imagínate en muchos años más. El problema es no ir a los valores de base, ¿no? Somos seres humanos, somos todos iguales. Nos diferenciamos en que uno tiene pelo, otro no tiene pelo, que uno un poquito más oscurito, menos oscurito, pero eso no es es una diferenciación, como uno es de un color de ojo y otro de otro, pero no por ser diferentes en cuanto a los valores, en cuanto al ser humano, en cuanto a todo eso. Somos iguales. En ese sentido somos iguales. Desde la política, ¿tú crees que se utiliza la inmigración para ganar? Totalmente, para ganar y para perder, porque como los de Vox, por ejemplo, usan nuestro malamente, porque cuando hablan de que los inmigrantes son ladrones, violadores, qué sé yo le digo, a ver, y a mí me critican en el Senado, yo le dije al responsable, ¿por qué usted me quieren echar de acá? Claro, pero no me quieren echar por ser inmigrante, me quieren echar porque yo soy la antítesis de lo que ustedes dicen que es un inmigrante, pero yo soy igual que los demás inmigrantes, y eso es lo que les molesta a ellos, que yo esté demostrando ahí que vengo a construir, que no digo disparates, que estoy pensando en lo mejor para la gente, tanto en los problemas de inmigración como en otros temas, y ellos no. Y ellos piensan que el inmigrante no hace eso. Entonces, cuando le demostrás que somos diferentes, ellos no tienen, se les cae el argumento. Pero tampoco no es justo que el inmigrante tenga que demostrar que no, vale. Por supuesto que no. Pero eso sí que no. Pero es los otros también que tienen que ponerse. Pero desde la parte de los políticos que, como tú bien has dicho antes, se pueden considerar de izquierdas, y de que ya no hay este discurso xenófobo y racista, ¿qué se puede hacer mejor? No, yo creo que ningún partido de izquierda está saliendo a la palestra de la opinión pública a decir la verdad sobre la inmigración y a decir otro discurso sobre no lo dicen porque tienen miedo de perder votos. Entonces por eso no lo dicen, y está mal. Entonces por eso nosotros ahora lo que estamos intentando hacer, yo trabajo también en una asociación que se llama República para Todos, es justamente unirnos los emigrantes para salir nosotros y poner nosotros los temas de la inmigración en la escena política. Porque si estamos esperando que lo pongan otros, como dicen, moriremos sentados ahí esperando. Yo tengo una teoría, que el inmigrante que está trabajando aquí, digo inmigrante porque tiene NIE y no tiene DNI, ¿por qué no vota? Pero bueno, pero no solo porque no vota, primero, ¿por qué no nos dan los papeles enseguida? ¿No? ¿Por qué? Porque cuando la gente emigraba hacia nuestros países, pasaban 3 meses como turistas y después tenían un documento. Les podían decir ahí sí o no por sus antecedentes, por lo que fuera. Bueno. Pero si le decían que sí, ya le daban un documento para poder conseguir una vivienda, abrir una cuenta bancaria y conseguir trabajo. Y ya está. Y lo renovaban de 5 o 10 años. Entonces, ¿por qué aquí no se puede hacer igual? Esas ya son leyes restrictivas. Después, ¿qué hacen? Que eso hace que nosotros tengamos trabajo, que para un trabajo que se paga 10 euros la hora, nosotros nos paguen 5 porque no tenemos papeles. Y tenemos que aceptarlo porque tenemos que comer. Entonces al obrero de aquí le dicen, tú vas a trabajar por 5 porque te pago 10, pero o te aceptas cobrar 5 o pongo un emigrante y te echo a ti. Entonces se pelean contra nosotros cuando lo que tendríamos que hacer es unirnos y decir, acá no te trabaja nadie si no nos pagas 20 o 30 euros la hora, que es lo que vale. Porque siempre está la plusvalía, Mirá que lo que te pagan siempre hay un dinerillo que ellos se ganan igual. O sea, ganarían menos los patrones si nosotros nos uniéramos y pidiéramos así. Porque si no trabajamos nosotros, no hay empresa. A ver, la fuerza de las empresas son los trabajadores, no el que pone el dinero. El que pone el dinero, fenómeno. Pero si nadie le trabaja, entonces ahí es donde nosotros teníamos, pero no, nos peleamos entre nosotros y ahí ni los sindicatos ni los partidos de izquierda hacen nada por demostrar que eso es así. Eso es un problema. Exacto.
Exacto, y nos usan para bajar el salario a los de aquí. Y si los de aquí no se dan cuenta de eso y pelean con nosotros para que nosotros tengamos papeles y ellos puedan cobrar lo que tienen que cobrar, estamos liquidados. Yo tengo la teoría de que si los inmigrantes pudiesen votar... Claro, pero... Ya no hablo de la inmigración. Sí, que sí, no sí, tiene que votar el ciudadano, no el nacional. A ver, en una elección, si es una elección de una ciudad, ¿quién tiene que votar? Los que viven en esa ciudad, sean de donde sean. Vivís más de tanto tiempo en una ciudad, tenés que tener derecho a votar al alcalde de la ciudad. Es lógico, porque ¿quién va a elegir? El que saca la basura de la puerta de tu casa, el que hace los transportes colectivos, el que financia o no las escuelas donde van tus hijos. Tiene que ser el ciudadano, todos los que estamos aquí. No tiene que haber votar si tenés tal papel o si tenés tal otro. Eso se hacía en la antigüedad cuando votaban los que sabían leer y escribir. Claro. Esto también tiene que ver con la representación tanto en el Senado como por en supuesto, el Congreso de la Inmigración. Porque a veces lo hablamos con los chicos y las chicas y nosotros mismos. Tú vienes a una ciudad como Barcelona, por ejemplo, y hay pues una interculturalidad bestial y tal. No está representado. No está representada. No está representado en las instituciones, no está representado en la televisión, no está representado en los maestros de escuela, en los profesores del liceo, en ninguna parte de la administración, porque justamente hay racismo institucional. Y eso no se ha vencido, ni con la derecha ni con la izquierda. No se ha vencido. Y eso lo tenemos que ganar nosotros, nada nos va a caer del cielo. Si nosotros no estamos pendientes, ahora nosotros decimos, hay que entrar a participar. La primera vez que me eligieron a mí, yo fui la primera, ¿no? Me eligieron como mirá, vamos a poner un abanico de la sociedad catalana, como hay 20% de emigrantes, va a haber un emigrante, un profesor en profesión liberal, un profesor de liceo, y formaron una lista así, ¿no? Bárbaro, fuimos todos. Y yo dije, bueno, pero acá no tengo que ser la única, yo no puedo ser la única y decir, esta es la excepción y ahí me quedo como un farolito. No, hay que seguir. Y ahí ahí se me empezaron todos los líos. Cuando dije que los emigrantes tenían que estar en todas, por ejemplo, Secretaría de Migración, tiene que haber un emigrante. Porque si en la Secretaría de Mujeres hay una mujer y no hay un hombre, por más que entienda perfectamente el feminismo, y en la Secretaría LGTBI hay un LGTBI, no un hetero, porque aunque entienda todos los temas, ¿por qué en la de inmigración no hay un migrante? Somos todos tarados, que es 1.800.000 tontos que no saben que uno no puede salir. Ahora hay, recién en este último gobierno, que tampoco es secretaria de Migración, es directora de Migración, hay una compañera de origen mexicano, por primera vez. Después me votaron en el 2016 hasta el 2022, recién ahí hubo, y yo lo dije enseguida, tenía que haber una Secretaría de Migración e Inmigrante. Y mira tú los tiempos que pasó. Pero bueno, llegó. Antes lo has comentado, parece que los inmigrantes solo podemos hablar de inmigración. No. Tenemos que hablar de todo, pero sobre migración nosotros tenemos que hablar. Pero aparte, decir, sobre todo, ¿no?, en la representación política actual, no sé si más o menos estaremos de acuerdo, pero el papel de las personas inmigrantes es eso, ¿no? Solo sobre inmigración, que por ejemplo en otros, yo veo el Reino Unido ahora con el señor Boris Johnson, la mayoría son inmigrantes, y yo digo una serie de economía, y el alcalde de Londres, el alcalde de Londres, el de Nueva York, si no me equivoco también, bueno, etc. ¿Cuándo nos sacaremos esto de que aparte de hablar de inmigración, cómo hacemos para decir, oye, pero pues eso, sí, es que justamente si para los puestos en que se trabaja con la inmigración no hay inmigrantes que saben del tema y saben lo que es el racismo institucional, estamos liquidados para seguir hasta que no, porque hay muchos que lo que hacen es decir, bueno, sí, que hablen de todo. Y de inmigración hablamos nosotros, que no sabemos, pero vamos a hablar igual porque somos egocentristas, porque estos son medios tontos que no saben hacer las cosas. Ahí está el problema. Pero Ana, escuchándote, la sensación que tengo que vamos más retrasados de lo que... O sea, sí. Es decir, entiendo perfectamente el argumento que me das y tiene totalmente lógica, pero yo pienso, vamos muy retrasados. O sea, me parece como un retraso todavía tener que... Hablar, sí, en Bélgica, que hay quizás menos gente inmigrante que acá, hay muchos más políticos inmigrantes en todos los temas, no solo hay una ministra de ¿cómo se llama?, de sanidad y de otras cosas que son inmigrantes, son nacidas en otro lado o hijas de...
nacido porque ya hace muchos años, ¿no?, de la inmigración, y acá no, acá vamos atrasados totales. Pero es que lo que pasa es que todo va relacionado. Si nosotros no nos movemos y no nos organizamos, no vamos a lograr nada. Desperdigados y dejando que otros manden, hasta que nosotros no nos organicemos y no luchemos por nuestros temas, estamos liquidados. Mira cuánta gente joven. Esto es el presente Diversidad. Y el futuro. Ahí va. ¿Qué les decimos para cuando tú dices organicemos, hagamos cosas concretas para que, digamos, bueno, porque a veces si no es como muy disperso, ¿no? ¿Qué les dirías a ellas, a ellos? Es decir, haciendo esto hay cosas que cambiarán, ¿no? O sea, como, claro. Yo siempre, aquí un poco en el coloquio, siempre digo de ese ingrediente que necesita tener ese plato para que por lo menos salga bien, y evidentemente ellos son el futuro. ¿Qué deberían de hacer ellos y ellas? Organizarse y trabajar y demostrar que hay racismo institucional. Porque si cuando van al cole y no hay profesores que sean de origen inmigrante, nunca van a poder ver las cosas del mismo ángulo que la vemos nosotros, ni nuestros hijos. Ellos están en otra etapa, ¿no? Ya son de aquí. Ellos más adelantados están que nosotros. Nosotros somos emigrantes, ellos no son emigrantes. ¿Por qué le vamos a machacar el de emigración si ellos no son emigrantes? No pasaron ese proceso, como decía, de venir, de dejar sus cosas. No, ellos son de aquí, nacieron aquí, son igual que el compañerito de al lado. ¿La palabra inmigrante todavía tiene el peso? Yo la uso porque quiero demostrar justamente la diferencia que se hace. Hay gente que me dice, no, somos todos iguales, nueva ciudadanía. No, ¿qué voy a decir nueva ciudadanía? No, ¿qué nueva ciudadanía? No, somos ciudadanía o inmigrantes. Yo por eso sigo utilizando, hasta que no seamos iguales, somos inmigrantes. Y desgraciadamente todavía no somos iguales. Yo estoy de acuerdo contigo porque, como bien sabes, yo soy de origen marroquí, y cuando me pongo más morenito en verano me paran muchas veces porque se da por supuesto, por ejemplo, ¿no?, que en el vehículo que voy no es el que tocaría por ser inmigrante, que donde estoy. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo. Sí. Y creo que hay que decirlo tal cual, o sea, es decir, a veces lo hemos hablado, en este caso con compañeros y compañeras de la policía, de que sí, de que hay unas etiquetas. En la policía tampoco hay. Claro, entonces, tampoco hay. Sí. Te explico una anécdota y con eso cambiaremos de tema. Sobre estos. Nosotros un día un chico vino y vino acompañado de dos policías, que eran de paisanos y no se creyeron que venía a nuestra actividad, y entonces, bueno, así para resumirte, habían robado en el metro y era un chico latino y llevaba gorra. Entonces este chico era latino y llevaba gorra. Y entonces, cuando se fueron, me dijo, es que Zuji, y la reflexión que me dijo, es que todos los latinos llevamos gorra. Claro, tú imagínate, ¿no?, ese estigma, ¿no?, por llevar gorra y tal. Entonces, creo que es un derecho, además, uno puede vestirse como quiera. Pero bueno, si eres latino y gorra, mal. Chao. ¿no? Entonces, ya tienes como más puntos que si ya desaparece una cartera en el otro punto. Pero bueno, cambiando de tema y evidentemente aprovechando que estás aquí y que nos podrás sobre todo arrojar mucha luz al nuevo tema que está ahí un poco, o para los que no estamos al día a día en esa parte más política, el nuevo reglamento de extranjería que se ha regulado. Mira, como sabes, nosotros trabajamos con menores no acompañados y con algunos mayores de edad, pero muchos de ellos el tema de documentación es el hándicap que han tenido o que tienen y tendrán. ¿Qué ampara la nueva ley? ¿En qué ha cambiado? ¿Qué beneficia? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Nos lo podrías explicar así un poco? Bueno, primero te voy a decir a grosso modo, la ley de extranjería está obsoleta. Fue hecha hace más de 20 años y intentaba dar respuesta a la época esa y a la situación de la inmigración y del país en esa época. Hoy ya no responde en su mayoría a la situación real de hoy. Vale. ¿Qué pasa? Cambiar una ley que es orgánica hay que traer muchísimo acuerdo político, un porcentaje de mayorías absolutas que no se obtiene ni hace tiempo ni hoy. Bueno, ¿qué pasa? Toda ley está regida por un reglamento de aplicación. Al 2011 hubo la reforma laboral del Partido Popular. Esa reforma laboral cambió todas las relaciones laborales, pero no cambió el reglamento de aplicación de la ley de extranjería ni la ley de extranjería. Por lo tanto, lo que antes era posible hacer dentro de lo que era la ley, con esa reforma laboral, ¿qué pasaba? Se nos pedía un contrato de un año, una promesa de contrato de un año a 40 horas, etcétera, etcétera.
Como después de esa reforma laboral ya no había más contratos indefinidos, los contratos se hacían por 3 meses y te despedían, y 3 meses y te despedían, y así. Disculpa, Ana, que te haga un Sí. inciso. Esos contratos que pedían, ni para la gente de aquí No, era justamente posible. para la gente de aquí, digo yo. Antes de la reforma laboral, la gente de aquí incluso nosotros, entrábamos a un trabajo, 3 meses te tomaban a prueba, si pasabas un día de los 3 meses, que nosotros decíamos, si se te acaban los 3 meses no digas nada porque pasas un día y ya te quedas indefinido. Y para echarte ya tenían que pensárselo porque los despidos eran cuantiosos y qué sé yo. Con esa reforma laboral que cambió toda esa situación, los de aquí son los que no empezaron a tener más contrato indefinido. Ya no existe más. Antes la gente empezaba a trabajar y se jubilaba en el mismo trabajo. Eso no existe más, ya no existe. Entonces, la gente de aquí la tomaban 3 meses y la echan. La toman 3 meses y la echan para que no tenga antigüedad, para etcétera, etcétera. Con esa situación para la gente de aquí, para nosotros esa famosa promesa de trabajo resultó ser imposible. Los que vinieron, los que no habían cumplido los 3 años y habían pedido la residencia en el 2011, ya siguieron sin poder conseguir y pasan 4, 5, 10 años. Hay gente que hace 10 años que está y no ha podido regularizar su situación por esa historia. Entonces, cuando viene el cambio de la reforma laboral ahora con esta muchacha, de la Yolanda Díaz, nosotros pedíamos que se mantuviera el contrato indefinido, porque eso nos facilitaba a nosotros otras cosas. Resultado, no lo hicieron, ni lo aumentaron, lo dejaron barato el despido, aunque sea indefinido, para que los patrones pudieran manejar de esa forma. Bueno, fue un convenio que ella hizo con los patrones y con los sindicatos, no con la parte política. Entonces no dio el efecto necesario. ¿Qué pasa? La ley de extranjería no la podíamos cambiar, el reglamento de aplicación, con todo el gobierno del Partido Popular, lo fueron modificando porque no necesitan votarlo en ningún lado, cambiar el reglamento de aplicación, lo fueron cambiando cada vez para peor, cada vez era más difícil conseguir el trabajo, los papeles. Lo que nosotros hemos trabajado en el Senado fue el tratar de modificar ese reglamento de aplicación, explicándole al Partido Socialista de que por lo menos empezaran a darle papel a los que ya estaban aquí. Porque había miles de personas que estaban en el país, que eran de aquí, que eran ciudadanos, que estaban, más que en la pandemia se vio clarito, tan insertados en la sociedad que cuando la pandemia no nos pudieron separar. Éramos los que mantuvimos en la pandemia, los que traían la comida, los que mantenían a las personas mayores en su casa, etcétera, etcétera. Tuvieron que contar con nosotros, estamos insertos en la sociedad sin tener papeles. Entonces eso favoreció a que hubieran por lo menos una apertura, a decir sí, hay que darle algo a esta gente. Bueno, ¿qué pasó? Empezamos a tratar de modificar el reglamento de aplicación. Hicimos, después de 2 años que llamamos a expertos, yo no tenía mucha esperanza, pero la verdad que los expertos de todas las organizaciones que se presentaron para informar sobre lo que era la inmigración, porque dijimos, vamos a estudiar el fenómeno migratorio con su conjunto, ¿viste? Todos decían lo mismo, que ya estaba obsoleta, que había que modificarla, pim, pum, y daban claves, pautas. Esas pautas nosotros le hicimos publicado un libro hace muy poco en el Senado, al gobierno como recomendaciones para que empezaran a modificar. Y el gobierno ahora modificó una parte. No ha sido la panacea, no ha sido todas las medidas que nosotros planteamos, pero algunas de ellas sí, que facilitarán por lo menos el empezar a abrirse. Por ejemplo, en la parte del contrato, de la promesa de contrato de trabajo, nosotros pusimos que se hiciera en base a los nuevos contratos de trabajo de la nueva reforma de Yolanda Díaz. Son 4 contratos que son de 6 meses de duración. Al principio nos decían no porque la ley decía 12 meses, no. ¿Y qué pasa con la primera tarjeta que es de 1 año si no trabajan 12 meses? No. La primera tarjeta de 1 año tú tienes que justificar al final que trabajaste 6 meses por lo menos. Si tú haces un contrato como promesa de trabajo por 6 meses y le das trabajo con ese contrato, va a cumplir su tarjeta y va a poder renovar para la de 2 años. Eso está hecho. Entonces ellos cambiaron una frase que es: el contrato tiene que ser dentro de los contratos de la reforma laboral. Incluso desarrollan uno que es la reforma de contrato formación. El contrato formación es formación para qué, no cualquier formación, no venir acá y voy a estudiar inglés o catalán, no. Las pequeñas y medianas empresas plantearon de que ellos tienen necesidades de trabajo de difícil cobertura que no están en la lista de empleos de difícil cobertura, pero que ellos estaban dispuestos a formar a la gente que ya estaba aquí
para que se prepararan para cubrir esos puestos de trabajo que ellos necesitan. Entonces era una cosa lógica y económica. Tú pones a formar a gente en trabajo que luego van a tener salida laboral, porque ellos mismos lo necesitan y ellos mismos lo forman. Es una cosa que se puede realizar y eso es uno de los convenios. Entonces, son contratos por 6 meses de formación que se pueden renovar y que sirve para la gente que tiene que tener 2 años por lo menos de residencia. ¿Por qué 2 años? Porque mientras hacen la formación cumplen los 3. No han bajado los 3 años de requisito, pero por lo menos ya hay mucha gente que tiene más de 3 años. Por lo menos esa gente va a empezar a poder tener Lo que no sabemos aún si esa formación se la van a pagar o no se la van a pagar. Y si esa formación, si no es paga, que no sea de todo el día que le impida seguir teniendo un trabajo como tiene hasta ahora. Eso es lo que todavía no se sabe porque ahora baja, ahora se decretó, ahora baja la aplicación. Vamos a ver, ¿Tendremos extranjería. ¿Tendremos alguna sorpresa? No, porque lo que hay que hacer es seguir unidos, organizados y exigiendo. Las entidades siempre pensamos que en estos cambios hay alguna sorpresa. Siempre, pero también está el hecho de que a veces, mirá que yo te explico porque lo veo. Allá arriba no saben cómo, cuando deciden una ley, una modificación, algún reglamento o algo, no tienen idea cómo se traduce realmente en la realidad de todos los días de la gente. Somos nosotros que se lo tenemos que decir. Y por ejemplo, me pasó pila de veces que yo decía, no, pero esto en la realidad es tal cosa, y en la realidad es tal otra, entonces, y no sabían que pasaba así. Porque hay como un colchón entre medio, entre cuando las leyes, los que deciden las leyes, cuando bajan deformados, y los que exigimos cuando sube deformado. O sea, hay que coordinar las dos. Ana, me dices que la política entonces está desconectada del pueblo. Totalmente. No solo en emigración. Yo fui pensando, mira, voy a tener que explicarle lo que es la emigración a esta gente. Pero al final llegás y tenés que explicar lo que son los parados, lo que son los pensionistas, muchas veces no tienen idea. Hay gente que está ahí que tiene 40 años de edad y lleva 20 ahí adentro. Tú me vas a decir cómo sabe cómo vive la gente, pero además hay gente que ni habla con los vecinos. Yo no sé dónde viven, pero yo hablo con mis vecinos y sé lo que les pasa. Sé que no llegan a fin de mes, sé que lo que les pasa con la luz, con esto. Esta gente no sé dónde vive, porque la verdad que muchas veces no tienen ni idea. A veces se discuten cosas que no tienen ni idea de lo que pasa a la gente, lo digo de corazón. Yo pensé que era solo sobre la inmigración, no, son un montón de temas más también. Es sobre el pueblo lo que no saben, lo que pasa el pueblo. Entonces por eso es el pueblo el que tiene que tomar el poder, el presentarse, no dejar... No hay una profesión político, nadie estudia para ser político. Entonces tenemos que agarrar en mano nosotros nuestros destinos. Así como nosotros migrantes tenemos que estar en todas las instituciones, la gente común y corriente también. No tiene que dejar eso y bueno, mira, siempre fueron así. No. Esos son los que deciden mi vida. Yo tengo que saber lo que se decide. Para luego ya cambiar de tema, que vamos a un tema un poquito a lo mejor más espeso y duro sobre la ley. ¿A quién deja fuera? No es que deje afuera. No se siguen resolviendo los temas del que recién llega, por ejemplo. El que recién llega va a tener que pasar por lo menos los 3 años que pasamos todos. Eso es un problema. Y se ha arreglado, por ejemplo, lo que sí se ha arreglado es también, pienso que se va a arreglar, en la contratación en origen. Porque, por ejemplo, nosotros tenemos contratación en origen que se hace con las chicas que vienen a trabajar la fruta en el sur de España. Justo tenía la pregunta, era sobre eso. Bueno, eso, la semi porque soy... No sé por qué digo semi, pero es la esclavitud total. Las ponen en un galpón, las hacen trabajar, no les pagan. Bueno, con esto se tendría que reglamentar porque tienen que traerlas con contrato, tienen que saber, y darle la posibilidad de que ese contrato pueda surgir o volverse para su país, que es lo que hacen ellas, o bien pasar a otro lugar, o sea, coordinar esos trabajos temporales para que por lo menos dure 1 año. Y eso se puede renovar hasta 4 años. Eso es lo que dice el texto. Lo cual facilitaría la situación de estas mujeres. Ana, ya que de manera improvisada nos hemos metido en ese tema que te iba a abrir un poco, era, claro, la demagogia de Europa en general y aquí en España, es decir, no queremos inmigración, la inmigración tiene que estar regulada, trabas, yo te voy a decir cómo hacerlo, pero sí que queremos inmigración
como tú bien has dicho antes, ¿no? Para recoger los campos, y tiene que ser selectiva y temporal, ¿no? Es decir, me parece una demagogia, me parece, yo diría, y a mí sí que esto es una opinión personal, es una esclavitud y es denigrante, es decir, vienes aquí, ¿no? Y perdóname la expresión, a hacer todo aquello, ¿no? Y a sacarme, ¿no?, las castañas del fuego, pero tenemos que ceder ante eso, es decir, ante esa esclavitud de mujeres que viven, por ejemplo, ¿no?, en los campos de cualquier manera, que a mí se me hace como muy raro, y pensar cómo se puede legalizar eso, es decir, cómo eso es legal, ¿no? O sea, cuando tú tienes cualquier inspección de trabajo por tener, me lo invento, un extintor medio centímetros más alto que el otro, entonces, ¿cómo se permite eso? Desgraciadamente, la semana pasada tuvimos la noticia de que una chica, no quiero equivocarme, creo, no sé, de Uruguay o Paraguay, fue violada, y el señor que la violó, creo que le han puesto 6.000 euros, que era el patrón, 6.000 euros de multa y un curso de educación sexual. Es decir, está tal sometida esa inmigración a una explotación por la sensibilidad y la vulnerabilidad de los países que vienen, que como Europa, o sea, no se nos cae la cara de vergüenza, o sea, es decir, traerlos así, y luego lo que tú has dicho, la dama arbitraria, bueno, se vuelven. Me parece que hemos perdido la humanidad. Yo creo que hay un discurso y una realidad. El discurso es: no vengan los inmigrantes, porque cuando en la realidad vienen, trabajan, sacan el país para adelante, se chocan con la... Pero ¿por qué los dejan así? Porque a algunos les conviene, pero no por ser inmigrantes, por ser trabajadores, a las grandes empresas. ¿Por qué? Porque es lo que yo te decía, trabajan por menos salario y hacen bajar el salario de los de aquí. A eso les sirve las empresas. Pero Ana... Y contra eso no hay ninguna reglamentación. Disculpa, no hay ley contra eso. Y para que un poco nos quede claro, Ana, todo el mundo lo sabe qué pasa. No, pero justamente pasando. El discurso dicen que no lo saben, claro, que vienen, pero es mentira, legal, es decir, pero es que el discurso está mal, falso. Pero el discurso es mentiroso, y ese es el discurso que tiene la ultraderecha y que nadie le sale al paso en la izquierda. Es mentira que la migración viene a sacar los trabajos de los trabajadores, es mentira. Correcto. La inmigración viene porque hay falta de trabajo, porque escúchame, desde que el mundo es mundo, la inmigración ¿para dónde fue? Cuando acá había guerras y hambrunas, iban para América Latina, porque ahí había trabajo. Ahora vienen para acá, y así, van para el lado donde hay trabajo. Nunca se mueve la inmigración. Yo antes de venirme se sabía que hasta el 2050 iba a haber necesidad de migración en Europa. En toda Europa, no solo en España. Entonces, eso eran datos que estaban y siguieron estando. La misma ministra socialista decían, necesitamos 200.000 por año. Y yo decía, bueno, ¿y qué hacen con los que están acá sin papeles? Denle papeles. Porque además no pueden mantener las pensiones. ¿Qué hacen? En lugar de mantener las pensiones dándole papeles a los emigrantes, tratan de hacer pensiones privadas, que se jubile y que tenga dinero. Porque el pobre va a morir trabajando porque nunca va a poder tener dinero para pagarse una jubilación privada. Entonces, en lugar de arreglan al revés los temas. Pero ¿cómo podemos hacer al revés de la realidad? Porque nosotros podemos hacerlo con los votos a quien tú le otorgas el voto, pero a mí me parece, ¿no? Y lo hablamos, ¿cómo podemos hacer? O sea, o cómo alguien puede dormir tranquilo en una cámara, en el Senado, sabiendo que existe esta explotación, que es legal, porque está reconocida, viendo lo que ha pasado en la valla de Melilla, viendo lo que está pasando en Latinoamérica, Centroamérica, en la inmigración de El Salvador, Honduras, México, donde hay constantemente camiones de gente que se muere, o sea, por trentenas. ¿Cómo se puede seguir gobernando? Mira, nosotros, no solo en Europa, sí, en España en este caso. Nosotros primero nos tenemos que unir entre nosotros y organizarnos y luchar. ¿Pero cómo? Luchar. Y primero que nada tenemos que buscar aliados de aquí. ¿Y quiénes son nuestros aliados? Los trabajadores. Nosotros, cuando empezaron las luchas de los pensionistas que pedían que 3 veces rodearon el Congreso los pensionistas, que no pueden parar la economía porque están jubilados. 3 veces nos rodearon el Congreso. 9 millones de personas. Nosotros decíamos, los sin papeles, ¿qué estamos esperando para manifestarnos al lado de los pensionistas? Decir, ustedes tienen razón, no les pueden bajar la pensión. Si a nosotros nos dieran papeles, ustedes cobraban. No lo hicimos.
Mirá que yo le he dicho 1000 veces a todas las asociaciones de Sin Papeles, vayan a la manifestación de los jubilados pensionistas. Nosotros necesitamos los aliados de aquí, ¿por qué? Porque ellos votan y los políticos, ellos miran las cosas, la gente si los vota no lo va a votar. Miran en votos la cuestión. Entonces, nosotros no votamos, no nos van a dar el voto nunca porque así se sacan un problema encima. Entonces, ¿con quién nos tenemos que unir? Con los de aquí. Para eso, con los trabajadores de la empresa. Y los sindicatos nos están jugando una muy mala pasada porque están en contra de todos nosotros, pero en contra de las empleadas de servicio, de las empleadas domésticas cuando querían ratificar el convenio 189 de la OIT, que era ponerlas en regla con los demás trabajadores nomás. Ahora están en contra de esta modificación del reglamento, en fin, los dirigentes sindicales nos están jugando una mala pasada. Nosotros tenemos que decir, no, a la base sindical, ustedes tienen que estar con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros defendemos los intereses de los trabajadores, no de los inmigrantes, de los trabajadores. Somos trabajadores y defendemos esos intereses. Entonces, unirnos así, entonces así hacemos fuerza. La cuestión no son solo los votos, eso es un error. Nosotros decimos, la gente vota o no vota. No, el revoto no. Es la fuerza en la calle. ¿Nosotros somos fuertes en la calle? No. ¿Estamos saliendo a manifestarnos? No. Los pensionistas fueron fuertes, mira, ha temblequeado un poco cuando salieron a la calle y no podían parar la economía. Nosotros sí la podemos parar. En Estados Unidos, cuando los latinos, porque la inmigración ahí es mayoritariamente latina, dijeron, vamos a parar un día el país. Enseguida les solucionaron el tema. ¿Por qué? Porque se les venía el mundo abajo si paraban un día los latinos, porque hay un montón de trabajadores latinos. Se les venía. Entonces tenemos que demostrar esa fuerza. Eso en la calle, porque es correlación de fuerzas, no es voto. Pero Ana, los votos vienen después. Disculpa, los votos vienen después. Ana, pero por ejemplo, lo que ha pasado aquí en La Valla, para mí no es solo de la inmigración, ¿no? Es decir, ver gente amontonada. Mira, y yo al día de eso siguiente... te voy a ser muy sincera con respecto a eso. La primera manifestación que fue espontánea un domingo, porque esto fue un sábado, que era un domingo, salió la manifestación. Yo llegué tempranísimo a la concentración y empecé a ver un montón de gente mayor y de aquí. Y digo, qué suerte, porque siempre las manifestaciones de todo esto eran 4, 5, 100 de nosotros y nada más en la Plaza Cataluña, un domingo. Empezó a venir gente, digo, qué bueno que está viniendo gente. Agarra el micrófono un compañero y entonces empieza a decir que lo pagaban porque era negro y que había que estar contra todos los blancos. Yo salí y dije, no, esto no puede ser, yo soy blanca, estoy acá. Era la primera vez que veía tanta gente apoyando, que era importantísimo para nosotros. ¿Cómo vas a decir eso? No podés equivocarte así. El hecho es que somos trabajadores, lo matan por ser trabajadores que vienen a buscar una vida mejor, no por ser de tal o tal color. Si encima, claro, es de color seguro que implica, pero no es por eso. Ni toda la gente blanca hace lo que hacen estos salvajes, ¿entendés? No. Entonces no podés decir, fue horrible, te digo que fue una experiencia muy fea. A mí me y ahí fue un error. A mí me sorprendió ya a nivel personal que, por ejemplo, tú dices de la manifestación, el movimiento ciudadano, en el cual a mí también se me da como que es una esperanza, pero en cuanto a la política, a mí me hubiese gustado a lo mejor, y es un sueño, que al día siguiente, en este caso el señor Sánchez y Marlaska estuviesen solos en un congreso, ¿no? Es decir, porque ahí también hay fuerza, ¿no? En el sentarte o no a debatir, porque yo creo que no se maneja así la política ahí ya lo sé, no se maneja así y solo hay que poner la tele un poco pero claro, a lo mejor él no se maneja así, por eso no salimos siempre y hemos normalizado, pues eso, ver esas matanzas, hemos normalizado... Y hemos normalizado que la política es el voto nomás. Entonces Correcto. Yo me quedo en mi casa y cada 4 años voy y voto. No, eso es lo peor que podemos hacer. Hay que movilizarse permanentemente por las reivindicaciones, juntarse los sectores, unir al pueblo en todas esas cosas y unirse y demostrar fuerza. Y decir, si no pasa esto, bueno, a tal comercio no le compramos. Y no le compramos. Y nos ponemos un piquete en la puerta y nadie compra. Y se acabó la historia. ¿Entendés? Así es como le vas a tocar el bolsillo a ellos. Porque si no... Tú lo ves factible aquí. Pancho. O sea, porque yo entiendo perfectamente lo que me dices. Y además, viniendo de donde venís, teniendo la representación que habéis tenido en Uruguay, ¿no? Que venís de una lucha,
yo esto lo veo muy lejos aquí, no sé, me suena como que vivimos todavía, es decir, desgraciadamente, a ver, que no se malinterprete, no sé si vivimos demasiado bien como para renunciar a ciertas cosas. No vivimos demasiado bien porque la gente no digo, tiene En Uruguay en aquella época yo opté por la lucha armada, pero la lucha armada apoya al pueblo, no lucha armada ni separada del pueblo ni nada. Era un Uruguay democrático, con elecciones, todo, o sea, la dictadura vino después. Pero aquí tenemos una democracia, dicen. Entre comillas. No sé, dicen que tenemos una democracia. ¿Tuviste algún preso por haberse robado dinero o haber pedido que le devuelva? A mí no me importa si van presos o no, me tiene sin cuidado, porque además lo tenemos que estar bancando en la cárcel y pagamos nosotros. Que hayan devuelto el dinero. Si quieres hablamos del rey. Es nuestro dinero. Es nuestro dinero, a ver, no es de otro ahí o de que está en el aire. Es lo que nosotros pagamos. Si no nos movemos por eso, las condiciones están dadas. Tenemos todas las condiciones. No necesitamos que venga un gobierno cívico-militar para salir, no. Las condiciones están. La gente no llega a fin de mes, hay niños que se mueren de hambre, hay viejos. A mí otra vez una señora en mi barrio me dice: Ana, me van a echar de mi casa porque no había podido pagar la hipoteca. A mí de mi casa no me sacan, yo me prendo fuego. Yo no dormí esa noche, empecé a llamar a todo el mundo. Algo hay que hacer, era horrible, yo no podía tener ese cargo de conciencia. Y la mujer lo decía porque, claro, toda su vida había ahorrado para tener esa casa y porque se quedó sin trabajo, esto que las situaciones de la vida que le pasa a todo el mundo, no pudo pagar, la echaban a la calle. Bueno, por suerte ahí arreglamos con la gente que se mueve de la PH y le dieron hicieron un contrato por 7 años. Pero ese movimiento que... Pero te quiero decir... Es muy atípico, o sea... pero es que eso le pasa a la gente todos los días. No, sí, el problema sí, pero tu reacción o tu cercanía es atípica en la política. Cuando yo hablo de la política, hablo de gente que realmente tenga pero incidencia. La política tiene que ser eso, porque ¿qué es la política? La representación de la gente. O sea, la gente, los que están ahí tienen que ser representativos, pero no, nosotros votamos al más lindo, al más guapo, al que habla mejor, no. Y además, votamos por 4 años una persona y el programa ni lo leemos. Ni leemos lo que dicen, no, ¿verdad o mentira? Bueno, nos han formado así, nos han formado así, está mal. Nosotros somos los que tenemos que hacer la política y los programas tienen que ir de acuerdo. Ahora nosotros estamos juntando a los inmigrantes, por ejemplo, para decir, en las elecciones municipales que vienen, ¿a quién vamos a votar? Al que en su programa lleve que nos van a empadronar como sea y sin domicilio fijo. Al que van a hacer a los ayuntamientos que tengan un programa de recibimiento de la gente, no solo para nosotros, para todo el que llega. Vos tenés que saber dónde están las instituciones. Vos llegás a una ciudad y no tenés idea de nada. Si no tenés un vecino que te diga cómo hacer las cosas, no sabes. No, eso tiene que ser municipal, para eso le pagamos. Que informen a la gente dónde están los organismos, qué hay que hacer, dónde anotarse, qué ventajas tiene uno por vivir ahí, cómo es el transporte, etcétera, etcétera. Y encima, los que además se acoplen en Cataluña a la línea COL, que hagan la posibilidad de tener papeles para la gente, que se puede. El ayuntamiento puede emplear a sus ciudadanos y aprovechar de hacer los papeles, que eso es un convenio con Europa y con la Generalitat. Y en otros lugares de España a que lo hagan, las comunidades autónomas patrocinen también ese tipo de programas. Entonces va a decir, el que haga esto lo vamos a votar y el que no lo votamos. Y si hay 3 listas, ni le apoyaremos las 3 listas. Pero tenemos que demostrar fuerza. Somos un montón en cada ciudad, en cada lugar. No solo los que votamos, sino la influencia que tenemos. De repente uno está casado con uno de aquí, o tiene los compañeritos de escuela, los padres ¿no? que va a la iglesia, o qué sé yo, que nos van a apoyar. Entonces somos una fuerza, demostremos esa fuerza y demostrémosla donde les duelen los votos. Ahora las elecciones municipales son importantísimas porque la vida municipal es la vida de toda la gente. La gente dice, yo no me quiero meter en política, pero oye, ¿quién te va a sacar la basura de la esquina de la puerta de tu casa? ¿O cómo va a ser el transporte público de tu ciudad para que llegues a la estación? ¿O cómo va a ser la escuela de tu hijo? Eso te importa y eso tenés que decidirlo y eso lo decide el ayuntamiento y ahí tenés que estar. Y tenés que ser candidato en cualquier partido de los juntapuchos del pueblo igual, pero presentate, hace algo y movete o por lo menos demostrar que tu voto vale. ¿Tú, Ana, estás en la política por lucha? Claro, sí, por supuesto, si no, no tendría sentido. Lo demás, los cosas me llegaron después, yo no tenía ni idea, ni todas las ventajas que iba a tener. ¿Todos los políticos están en la política por una lucha? No,
por supuesto que no. Los programas que presentan los partidos políticos se presentan a veces sabiendo con promesas que no se van a cumplir. Por supuesto. Ponen cosas muy ideales que después no. A veces no las ponen, las nuestras nunca las ponen. Las de los inmigrantes nunca las. Muy pocos partidos ponen cosas de inmigración. Muy pocos. Y nosotros vamos y los votamos igual. No tiene, o los apoyamos, nos peleamos por ello, qué sé yo. No tiene sentido, ¿no? Y además que nos pongan a nosotros, las caras de nosotros. Tenemos que estar en todos lados. Es la única manera de cambiar porque es pensar como nosotros el que tenemos que poner. Uno que piense como nosotros. Y si no viviste esto, no lo pensás igual. Si no sufrís el racismo todos los días, no sabés que hay racismo. Vos vas a una oficina y te dice que no, porque te ven la cara. Y no, a mí me tienen que decir que sí, me tienen que solucionar el tema. No importa cómo me llamen, no importa qué apellido tenga, no importa qué color tenga de piel, me lo tienen que solucionar, para eso están ahí. Son mis impuestos también. Eso es lo que a veces se pierde. Y lo que yo digo, bueno, a mí no me están haciendo un favor, no, están cumpliendo con su tarea. ¿Tú tienes que luchar más esos derechos? Sí. Todos tenemos. Pero además esto es una cosa, es un equipo, no soy yo sola. Yo siempre digo, somos un equipo, yo sola no haría nada. Yo estoy ahí porque sé que estoy respaldada, porque hay un equipo que me sigue, hay gente que sé que sigue y hay gente que cuando le hablas te entiende. Entonces, eso es, formar equipos. Las cosas no son individuales, esta sociedad es muy individualista. Nos hace individuales para que nos coman a todos de a uno. ¿Entendés? Si nos juntamos, el dibujito que más me gusta, hay dos dibujitos que me gustan. Uno cuando está en una tabla, está el político sobre el abismo y toda la gente acá, apoyando para que no se caiga. Si estos se van, este se cae. No hay vuelta. Y el otro que es el que me gusta mucho de Cataluña, que había una urna para votar allá arriba de la montaña y no llegaba. Entonces hicieron el Castel y uno llegó y votó. Es la unión, hace la fuerza. Eso desde que el mundo es mundo, es así, fue siempre así, seguirá siendo así. Y eso es lo que nos quieren sacar, meternos el individualismo. El capitalismo es individualista. El socialismo es más social. Entonces eso es lo que quieren evitar, que lleguemos a lo más social. ¿Y cómo hacemos que el capitalismo sea más social y más humano? Y simplemente haciendo lo que entre todos estamos de acuerdo en hacer y en vivir mejor entre todos. Y todos iguales. Yo siempre digo que iguales dentro de su diferencia, ojo, no somos todos iguales, somos diferentes. Correcto. Y esa es lo mejor, porque si fuéramos todos iguales sería aburridísimo el mundo, ¿no? Todos pensando lo mismo, haciendo lo mismo. Yo siempre digo que a mí no me molesta que haya ricos, lo que me molesta es que haya penas, hambre. A mí me molesta que haya ricos porque pobre. Quiere decir que hay gente que está muy pobre. Pero Y esos ricos ahora, en este desarrollo del capitalismo, del imperialismo, son cada vez más ricos. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de un jugador de fútbol uruguayo que era del montón, había jugado en Argentina y jugó creo un poco en Italia, y él decía, yo ya tengo solucionada la vida mía, de mis hijos y de mis nietos, ¿para qué quiero ganar más? Un jugador de fútbol del montón. Imagínate esos que tienen tan podridos en plata, ¿para qué quieren más plata, más dinero? ¿Para qué? Si se van a ir al hoyo igual que yo y no se lo van a poder llevar. Eso de la pirámide se acabó. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque al final, yo cuando te he dicho, no me molesta que haya ricos. A mí, que haya ricos, hay gente, o sea, no pretendo, ¿no?, que todo el mundo tenga ciertos niveles, pero lo que no hay derecho, ¿no?, es al hambre. Pero ¿cómo se educa para que eso no pase? O sea, para que, a ver cómo no te lo explico. La educación de base, los jóvenes. Claro, que una persona que haya nacido, pues por suerte, en un estatus y tal, ya tenga esa visión, ¿no? Una educación. En los gobiernos, fíjate que los gobiernos que más explotan a la gente son los gobiernos que no hacen nada por la educación. En el programa de la educación tú te das cuenta. La educación tiene que ser gratuita, laica, porque no puede haber religión metida en el Estado ni en la educación, y obligatoria. Obligatorio, un joven hasta los 16 años tiene que estudiar. Tiene que estudiar el programa que esté, porque así tiene más armas para defenderse en la vida. No tiene que estar obligado a trabajar desde los 13 años. Eso está mal. Entonces, que estudie, que participa, que viva la vida, que disfrute y luego sea una persona completa, ¿viste? Entonces, la educación es fundamental. ¿El Estado español es laico? No es laico, es aconfesional. Yo estoy en contra de eso. Además, no solo no es laico, sino que favorece a una sola religión, a la católica. Las demás, todos se pagan todo. Mirá que en la migración hay un montón
de religiones. Hay un montón, no solo las conocidas, hay un montón. ¿Eso influye en la integración de las personas que son de fuera? Yo soy atea, yo no creo en ninguna religión, creo en el hombre, en el ser humano, en la ciencia, pero respeto todas las ideologías, pero no hay solo una. Y si vamos a hacer algo, lo hacemos para todas igual, no para una sí, las otras no. No puede ser. Acá la diferencia es abismal entre lo que tiene la Iglesia Católica y el resto, que no tienen nada, que no pagan impuestos, le pagan el sueldo a los votos, que después sabemos lo que hacen con los niños y todo lo demás, y eso sigue en terrenos que fueron expropiados o saqueados a gente que en la guerra civil pensaba de otra manera, y eso nunca se vio que de restituirlo o al Estado o a la persona que correspondían y todo lo demás, y eso encima, y ganan dinero cuando ponen ahí colegios que cobran, colegios pagos o semipagos. Eso es lo que está mal. La escuela tiene que ser gratuita para todo el mundo. Ana, estaría horas hablando contigo y yo sé que nos hemos pasado y no hemos hecho preguntas, eso es lo que ahora vamos a vale. preguntar. Te iba a decir que Sí, porque estaría muchas horas pero bueno, que has visto que aquí tenemos nuestros oyentes y nuestras oyentes, que ahora yo creo que vamos a darle la palabra a quien quiera. Si tenéis algo que preguntar. Que hablamos tanto nosotros que ahora los cohibimos. No siempre vamos a tener a alguien que sepa tanto de inmigración y que de alguna manera pueda llevar vuestra voz a sitios tan importantes. Yo lo que iba a decir, yo siempre he hecho una pregunta, porque por ejemplo, para conseguir los papeles tiene uno que esperar 3 años. Y luego, o sea, cuando tú quieres solicitar los papeles, necesitas un contrato de 1 año y tal. Hay mucha gente necesita a alguien que tenga ya los papeles, que no tiene que estar esperando ni nada. Mira, el tema de los 3 años es una aberración. Cuando nosotros nos juntamos con la gente del ministerio, le dijimos, ¿por qué 3 años? ¿Por qué no 1 y medio? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no? ¿Por qué? Entonces no sabían qué decirnos, pues no tienen ni idea lo que pasa. Ellos dicen la ley así 3 años está, no tienen ni idea. Entonces nos dijimos, ¿por qué no es como los demás países nuestros? 3 meses de turista y después... Bueno, eso no lo pudimos modificar porque nadie sabe por qué, pero están los 3 años y no lo han podido modificar. Nosotros preferimos insistir más en lo del contrato el primer contrato de trabajo, la promesa de trabajo, que en los 3 años, en que bajaran los 3 años. ¿Por qué? Porque primero hay muchísima gente que ya tiene muchísimo más de 3 años que no ha podido lograr los papeles. Entonces esa gente que está perdiendo sus derechos jubilatorios, que se van a tener que morir trabajando, porque ya perdieron 10, imagínate, 10 años de jubilación, si tenés que tener 30, te vas a morir trabajando, que es lo que nosotros no queremos. Entonces dijimos, vamos a tratar de sacarle... porque no vamos a poder hacer una reforma como nosotros quisiéramos, entonces vamos a tratar de sacar. El contrato ese de 1 año que pedían antes es con varias complicaciones. Por 1 año, primero, los empleadores no te hacen un contrato por 1 año cuando no lo hacen para los de aquí. Entonces, incluso los gestores, cuando aparece uno y dice, tenés que hacer un contrato por 1 año y de 40 horas, los gestores dicen, ay no te metas porque los gestores tampoco entienden nada, pero dicen, no te metas en camisa 11 varas que va a venir la inspección y te echan a vos, a mí y a todo lo demás. Entonces, nosotros ¿qué preferimos? Que ahí fuera de 6 meses, aprovechando que la última reforma laboral, los contratos fueron de 6 meses nomás. Dijimos, pongan esa palabrita y entonces no levantamos polvadera con los de la ultraderecha, de que modificamos mucho esto, sino decir bajar de 1 año a 6 meses, van a criticar. Ponemos la frase que sea de la última reforma laboral, un contrato de la última reforma, y con eso bajamos 6 meses, con disimulo. Otra cosa, los contratos, los empleadores hasta ahora no podían tener deudas con Hacienda ni con Seguridad Social. Aunque estuvieran pagando a plazo las deudas, y muchos patrones están pagando a plazo porque no pueden pagarlo todo, esos no te sirven para tu contrato. Entonces, hace poco ellos nos dijeron, se había modificado para los nacionales, de que eliminaran eso, de que eliminaran el hecho de que estuvieran deudas mientras estuvieran pagando estaba todo bien. Entonces pusimos en la frase que las condiciones para el empleador sean las mismas que para los nacionales, y con eso eliminamos todas esas trabas que hacían imposible conseguir ese contrato. O sea que ya con esas cosas preferimos bajar eso y pasar eso, digamos, de medio de contrabando, para que la gente pudiera realmente sacar los papeles y no tener, porque además más cosas había, el empleador no podía tener ningún empleado
a menos de 40 horas, no podía haber despedido a nadie un año antes, y como estaban contratando 3 meses y despedían 3 meses, todos los empleadores tenían a alguien que habían despedido, hasta los que estaban trabajando, entonces era imposible. Como era imposible y nosotros lo demostramos, empezamos a tratar de sacar esas cosas que las eliminaran para que fuera más fácil el conseguir una promesa de trabajo. Que además, como yo le dije, yo hice una promesa de trabajo y nunca trabajé en ese trabajo. Después que saqué el plástico, me empleé donde realmente estaba trabajando. Y nunca nadie me dijo nada. Ellos se querían morir, porque no sabían. Ellos no saben cómo se aterriza eso. Jamás me preguntaron cuando yo fui al año, ¿por qué no trabajaste en la promesa? Y no tuve que explicar nada. Yo le había hecho un papel al patrón diciéndole, me fui porque conseguí algo mejor, para ayudarlo al que me había hecho los papeles, pero en realidad no te piden nada. Entonces son como cosas que están en la ley, viste, que nadie sabe por qué y van quedando. Entonces ahora lo que tratamos es de facilitarlo de esa manera. Pero en los 3 años no pudimos hacer nada. Por ahora no pudimos hacer nada. ¿Alguna pregunta más? ¿Tenéis alguna pregunta? Y quería preguntar si aquí también se pagan los estudios de escuela de niños así. La escuela de niños. Sí. Bueno, hay una escuela pública que no se paga. Después está la concertada, que es mitad pública, mitad privada, y después la privada. En la concertada y en la privada se paga, que es una aberración, porque en general nuestras familias van a la pública. Entonces llega un momento que la gente de aquí dice, incluso inmigrantes que están con un poco de poder adquisitivo, dicen, no voy a mandar ahí porque esa escuela la tienen sin muchos profesores, sin buenos profesores, como que van a como una guardería más que aprender, y entonces la gente trata de ponerlos por lo menos en una concertada, y eso es un error que hace todo el mundo, porque yo creo no hay mucha gente, incluso de izquierda, que plantee la escuela pública. En realidad tendría que ser escuela pública con los mejores profesores, los mejores programas, en fin, y ocuparse, y que sean los niños del barrio, los mismos que cuando salís a jugar a la pelota están ahí, tienen tu escuela también. Eso sería lo ideal. Yo, como te he dicho antes, me quedaría horas y horas charlando. Seguro que tendremos otra ocasión de poder charlar, y sobre todo por mi parte aprender a esa mirada, ¿no?, de lucha, que lo has dicho y lo has repetido muchas veces, la lucha desde el pueblo, y agradecerte la cercanía, la visión humana, la humanidad, pero sobre todo eso, la lucha y el arrojo desde que llegaste aquí, desde que estuviste allá, y sobre todo a mí me ha transmitido, y me voy con mucha energía, que siempre se agradece, porque a veces tú ya sabes que en este periplo de lucha a veces necesitas, ¿no?, también cargar pilas, y yo te agradezco tu paso por aquí, y de verdad que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, y bueno, pero a ver, yo hablo, ¿viste? Espero que haya servido. Eres un pozo de sabiduría para nosotros, y sobre todo muchas gracias por estar aquí, hablar tan claro, de mojarte, y sobre todo por eso, el atrevimiento y la fuerza. Muchas gracias. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Gracias. Radio Superacció, las voces que te acompañan.